Hola, qué bueno saludarlos. Bienvenidos a este curso. Tiene como título Identificación y Prevención del Riesgo Público. En el marco relacionado con seguridad y salud en el trabajo para el consorcio CCC Ituango. El objetivo. A partir de este conocimiento, podremos identificar, definir y actuar de manera preventiva frente a las condiciones que actualmente representan riesgo en el marco conceptual que referencia el riesgo público para las personas y los recursos que están vinculados activamente en el desarrollo de actividades del consorcio CCC Ituango para el proyecto Hidro Ituango. La justificación. En ningún lugar del mundo podremos encontrar seguridad al 100%, ya que el delincuente tendrá la ventaja de hacer sus actos previo estudio de vulnerabilidad de las víctimas. Lo que sí podemos hacer es tratar de minimizar los riesgos de las personas y las instalaciones. Para eso debemos tomar medidas y precauciones razonables de acuerdo a nuestras necesidades, para así tener un nivel de seguridad acorde a nuestro diario vivir. Términos y definiciones. ¿Qué es riesgo público? Recordemos que riesgos públicos son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Por lo general, estos están relacionados con tránsito y violencia. Continuemos con términos y definiciones. ¿Cuál es entonces la definición de riesgo? Es la probabilidad de que un evento ocurrirá. Abarca una variedad de medidas de probabilidad de un resultado generalmente no favorable. Este se calcula definiendo el número esperando las pérdidas humanas, personas heridas, propiedad dañada e interrupción de actividades económicas. También debemos definir lo que es prevención. Estas son las acciones tendientes a disminuir las posibilidades de ocurrencia de un riesgo, en este caso laboral, a partir de la preservación de la salud de los miembros de la empresa. Son entonces los entornos que influyen en el riesgo público. Hablemos de los cuatro principales: entornos de tiempo, espacio, agentes y entornos móviles. En este caso, los entornos de tiempo refiere a que existen horarios y temporadas en las que los delincuentes y las personas que no están muy acordes con la preservación de la seguridad y la vida aprovechan los espacios para atacar a sus víctimas. Los tiempos más preferidos por los delincuentes son los tiempos de pago, donde se pagan las quincenas, en diciembre cuando pagan las primas, cuando pagan las cesantías, y también hay horas específicas, como en la noche. En espacios, podemos definir que hay sectores de nuestra ciudad y de nuestros alrededores que son más propicios para que se lleven a cabo actividades vandálicas o delincuenciales. Ahí podemos hablar de esas zonas que son oscuras, que son aisladas, donde no hay mucha concurrencia de gente y que son espacios ideales para los infractores y las personas que están en contra de la seguridad. Hablemos de agentes. En este caso, podemos hablar de personas que se comportan inapropiadamente y afectan nuestra seguridad. En este caso, pueden ser ladrones, conductores ebrios. También podemos hablar de animales rabiosos, animales que pueden causarnos daño, como perros y otros animales de alta incidencia en términos de peligro. También podemos hablar de terroristas. Cuando una persona está bajo efectos del alcohol o de la droga, se considera que es
un agente de riesgo en el marco del riesgo público. Podemos hablar de vehículos que no se les hacen apropiados procesos de mantenimiento y de seguridad. Estos términos nos pueden aproximar a afectaciones hacia nuestra vida e integridad. También hay unos elementos que se consideran móviles. Estos elementos aproximan el riesgo y se conocen como celulares, joyas, dinero y objetos de valor que le llaman mucho la atención a esas personas que pueden retirar de nosotros la tranquilidad hurtando esos objetos. ¿Cuáles son las clases de riesgos públicos? Hablemos primero de lo siguiente. Los desastres ocasionados por el mismo hombre son los actos generados con el fin de crear trastorno y caos a nivel político, empresarial, personal o colectivo. Podemos determinar estos riesgos con consecuencias similares a los naturales, donde se afecta el ser humano y además traerá resultados nefastos, tanto morales como físicos. Podemos enmarcar en los siguientes grupos: los riesgos públicos relacionados con el terrorismo, cuando tenemos bandas delincuenciales o grupos armados al margen de la ley. Podemos también relacionar los accidentes de tránsito, ubicar las zonas de alta accidentalidad. Tenemos que reconocer que los agentes y las autoridades de tránsito por lo general enuncian a partir de elementos visuales donde hay zonas altamente accidentadas. Hablemos también del sabotaje. En este caso tenemos que tener cuidado con la información porque pueden sabotear todos nuestros datos. Hay otro tipo de riesgos típicos en términos de riesgo público que están relacionados con el secuestro. Podemos mencionar también el riesgo biológico. Para este caso, y teniendo en cuenta esta época de la historia en nuestro país y en el mundo, el COVID-19 se considera un riesgo público porque en los espacios públicos está el riesgo biológico del COVID. Para este caso, es importante trabajar desde la prevención y vincularnos en las políticas de salud de la nación para estar, en este caso, vacunados o seguir los protocolos de prevención. También hay riesgos de corrupción. Para este caso, en las organizaciones públicas y privadas encontramos personas con malas intenciones que corrompen el bien llevar de las actividades dentro de las organizaciones públicas y privadas. En este caso, pueden ser tranzas para ganar intereses adicionales en negociaciones. Y uno de los más importantes, y tal vez el que más está evidenciado, es asaltos y atracos. En este caso, ya lo habíamos mencionado anteriormente, dentro de los agentes podemos estar expuestos por los elementos de valor que estamos exhibiendo. Para este caso de la historia, estamos en épocas de protesta, de bloqueos, y es importante reconocer que en términos de riesgo público, estar expuestos a la ira de grupos sociales o a lo que son ataques y azonadas nos puede poner en alta incidencia y puede dejar que nuestra vida se exponga. Para enmarcar los riesgos públicos debemos reconocer que son los preincidentes. Esos son aquellos factores que ocurren antes que el hecho pase. Se relaciona con situaciones o actos sospechosos que nos pueden estar alertando de que estamos en terreno de riesgo. Por ejemplo, un carro inusual abandonado en la vía, una calle sola y al final dos personas paradas en una esquina con mal aspecto, un vehículo que se nos adelanta de una manera brusca cuando estamos en las vías y abusa de su velocidad, y también lo que está reconocido como amenazas de paro armado en determinadas zonas. En este caso, en los alrededores de nuestro proyecto hidroeléctrico, vemos que hay manifestantes que se aproximan con intenciones no tan positivas y que pueden poner en riesgo nuestra integridad. Continuemos con los preincidentes. Son también señales que nos están alertando de que algo puede pasar.
De ahí que sea tan importante asegurarnos de tener información previa del sitio que vamos a visitar, además de aplicar estrategias como las siguientes. Bajemos el perfil en lugares específicos, quitando los accesorios, evitando sacar el celular. Hay que aplicar las medidas de seguridad que tenemos a la mano. En este caso es importante, si estamos en una zona de peligro, subir el vidrio de los carros, poner los seguros de las puertas, en general. También debemos agudizar la capacidad de observación. Previo a la información que ya recolectamos de la zona donde estamos, es importante estar atentos a lo que pasa alrededor. Evitemos dar más información de la necesaria en un teléfono, haciendo filas de banco o en sitios nocturnos. A nadie le interesa cuál es tu información personal. Tengamos presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado. Hoy se les puede ver muy bien vestidos, también utilizan mujeres bonitas como anzuelo, utilizan ancianos y hasta niños y se visten de trabajadores públicos, entre otras categorías. Para evitar la exposición al riesgo público, debemos ejecutar el autocontrol. Durante el incidente o accidente o la condición de riesgo, si ya nos encontramos siendo víctimas de una situación de violencia, por ejemplo un robo, es clave seguir las recomendaciones que vamos a enunciar. Primero, conserve la calma. No permita que la emoción alterada lo exponga a enfrentarse a los delincuentes. Recuerde, su vida vale más que cualquier cosa. Lo siguiente, informa a los delincuentes todos los movimientos que vas a realizar. Me voy a quitar el cinturón de seguridad, voy a sacar el celular, voy a levantar las manos, voy a estar a la orden de lo que usted diga, pero por favor no me haga daño. Absténgase de mirar al victimario a los ojos. Es posible que piense que estamos reteniendo lo mejor de él o características al mirarlo. Por favor, es mejor mirarlo a la altura de los hombros para que él no se intimide. Haga sentir al atracador o en este caso a la persona violenta que él tiene el control. También en el caso que esté siendo abatido o que esté siendo eh, intimidado por un delincuente, intente identificar señales del cuerpo del agresor que más adelante le puedan servir al investigador, en este caso cicatrices, lunares, tatuajes, piercing, etc. Si ya fuimos víctimas del riesgo público, tómese un tiempo para tranquilizarse. Gane confianza, analice las causas y también incorpore hábitos de vida que te protejan contra situaciones similares en un futuro. Algunas corrientes psicológicas recomiendan además hacer uso de la resiliencia. Esa es la capacidad de aprender de los momentos adversos para volver al estado normal acudiendo a la autoestima. Recuerde, su vida es más importante que cualquier otra cosa. Un poco del phishing. El phishing está relacionado con los delitos informáticos. En este caso, tienes que tener cuidado cómo relacionas tus cuentas personales. Por lo general, aprovechan tu dirección de correo electrónico, las redes sociales, te mandan mensajes de texto invitándote a promociones o a eventos que dudosa procedencia tienen. Te hacen llamadas telefónicas, te descargan virus en el celular. También investigan tu información financiera. Cuando tu cuenta de banco creas que está siendo infiltrada, informa inmediatamente a la entidad. Es importante también guardar con harto sigilo tus datos personales. No es bueno que los estés exponiendo de manera continua, también como la ubicación de tu casa y de tus familiares. ¿Qué es entonces la contingencia? Son todas las posibles soluciones para las emergencias, para poder estar más prevenidos y tratar de evitar ataques. Debemos tomar medidas defensivas
y reducir al mínimo las posibilidades de ser víctimas de los delincuentes. Para ello, debemos aprender a tener las soluciones a las emergencias que eventualmente nos puedan presentar. ¿Qué hay que hacer? Identificar amenazas. Una medida primordial es identificar las amenazas a las que estamos expuestos en el diario vivir. Por ejemplo, dónde son las zonas más atracadas, en nuestro sector de trabajo o residencia. Por nuestro trabajo podemos ser víctimas de extorsión, chantaje, secuestro, entre otras. O simplemente saber actuar ante una emergencia de origen natural, porque es posible que en la zona donde estés sean típicos los temblores, accidentes y situaciones que generen pánico. Siempre es importante estar informado. Con la contingencia, debemos estar identificando riesgos. Al identificar los riesgos, de igual manera, debemos tomar las medidas reactivas para cada caso. Con el solo hecho de identificar un riesgo específico, ya debemos saber cómo actuar. Es importante, reitero, estar bien informados. Identifiquemos nuestras fortalezas. Este es un punto importante si sabemos cuáles son, sin llegar a poner en riesgo nuestra propia integridad. Nosotros podemos tener algún tipo de entrenamiento defensivo, pero hay que pensar que el delincuente actúa bajo presión. Él tiene miedo, tal vez está bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Esto lo hace más peligroso e impredecible en su forma de reaccionar ante una respuesta de la víctima. Con la contingencia, debemos identificar las vulnerabilidades. Es muy importante conocer nuestras limitaciones, tanto físicas como de reacción. Si somos personas que nos podemos paralizar ante un ataque, esa será una limitación para reaccionar. Debemos estar pendientes con el exceso de peso, la falta de ejercicio o simplemente el miedo a ser heridos en un atraco. Estos son limitaciones que debemos reconocer. Manténgase en forma. El ejercicio. Las prácticas y los simulacros nos entrenan para tener la capacidad de reacción frente a un ataque. Es importante saber qué debe hacer una persona en un atraco callejero hasta en un secuestro. Ahí recordamos lo anterior. Mantenga la calma y hágale sentir al delincuente que él tiene el control. De un entrenamiento adecuado y mucha práctica, tenemos posibilidad de salvar nuestras vidas ante hechos delictivos. Recomendaciones prácticas. Su integridad es más importante que cualquier otro elemento. Manténgase informado. No preste de manera visible objetos de valor. Su información personal no debe ser divulgada abiertamente. Manténgase atento a los factores que lo rodean y evite estar expuesto. Elija con precaución los lugares que visita y frecuenta. Recuerde los números telefónicos para atención a emergencias. No se enfrente a los delincuentes. Conserve la calma. Tenga siempre autocontrol. Claves para la prevención. Vamos a resumirlas. Número 1. Manténgase informado. Número 2. Informe de manera precisa su ubicación con la empresa y con su familia. Número 3. Tenga a la mano los contactos de emergencia. En este caso, el 123 de la policía y el teléfono de emergencias de su empresa. Recuerde, su vida es lo más importante. Este es el marco referencial. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a nuevas opciones para construir la seguridad en el marco de la prevención. El riesgo público es responsabilidad de todos. Manténgase informado. Muchas gracias.